Reporte 100. Esta mañana le agradezco a la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas que esté con nosotros para que nos ayude a entender las repercusiones de la reunión que tuvieron ayer los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos, a ti y a todo tu auditorio. A mí me gustaría saber qué piensan realmente Joe Biden y Justin Trudeau del presidente López Obrador. Esto de que apenas es su tercera gira internacional, esto de que no le gustan los reflectores internacionales, que su dicho de la mejor política externa es la política interna, de viajar en línea comercial, de ser austero, de pronunciar este discurso en el seno del Consejo de Seguridad llamando a la fraternidad, de hacerse, digamos que, de envolverse en un halo de misterio y de hacerse el interesante. ¿Qué pensarán Joe Biden y Justin Trudeau del presidente mexicano, Ana Vanessa? Sí, bueno, mira, Juan Carlos, la verdad es que creo que de todas sus apariciones, la de ayer ha sido la menos desafortunada. Sí. Y bueno, creo que tiene que ver mucho con las críticas que se le hicieron en público por parte de Rusia y de China en la última reunión en Naciones Unidas que tuvo el presidente, donde, bueno, pues nos dimos cuenta que finalmente él no está preocupado por la audiencia internacional, por sus pares, por los presidentes de otros países, sino le sigue hablando a esa base de votantes nacionales que les gusta esta idea de un presidente, pues entre comillas, ¿verdad?, austero, y que, como tú decías, es más que un presidente real, es un personaje creado para ganar campañas políticas. Y creo que esto lo saben muy bien pues sus homólogos, tanto Joe Biden como Justin Trudeau, ¿no? El día de ayer pues lo vimos entrevistarse con los dos, y creo que su discurso pues ha cambiado, ¿no? Cambió y matizó la forma, aunque en el fondo finalmente siguió hablando de sus obras, digamos, icónicas aquí en México, como el programa Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, que ahora será Sembrando Oportunidades, y me parece que en este ánimo de diplomacia de Joe Biden, pues lo dejó hablar, sabía lo que iba, no hubo mayor presión, continuó con esta característica diplomática que lo distingue del presidente Trump, ¿no? También Justin Trudeau sabemos que se mueve en la diplomacia, es un líder carismático, y finalmente pues las grandes presiones vendrán en las reuniones bilaterales y en los diálogos de alto nivel que ya hemos tenido. Sí, pone el tema de la migración y lo conecta con el asunto de China. El presidente López Obrador les dice a Biden y a Justin Trudeau que Estados Unidos, Canadá y México representan el 13% del mercado mundial y China solita domina el 14.4%, y de ahí se pasa el tema de migración, que hay que integrar esta región económica, México, Estados Unidos y Canadá, y con una migración ordenada bajo la realidad de que, o partiendo de la realidad de que Estados Unidos y Canadá requieren de trabajadores mexicanos para impulsar su economía. ¿Le pone el cascabel al gato o no? Esto de meter a China en el juego fue, digamos que una buena estrategia del presidente. Sí, mira, me parece que China, más allá de que la haya metido el presidente al juego, está presente, es el gran invitado ausente, el gran fantasma que estuvo presente en esta cumbre, y que México es una posición estratégica que debe de jugar hoy, teniendo este gran enemigo de Estados Unidos, México siendo el principal socio comercial de Estados Unidos y uno de los principales de Canadá, y en esta guerra comercial, incluso en la cadena de suministros, México juega un papel esencial para sustituir a China, ¿no? En el papel tan importante que está jugando, y en el cual, bueno, finalmente Estados Unidos lo quiere desplazar para pues darle un golpe bajo en todo lo que vende a Estados Unidos y Canadá. Y ahí pues México es un actor protagónico. Entonces, cuando México habló de la sustitución de importaciones, me parece que es de lo mejor que ha hecho en términos de política económica internacional el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un buen juego hoy el entrar en esa
animadversión que se tiene hoy con China, sustituyendo el papel que tiene. Sin embargo, bueno, nos faltaron muchos cómo, ¿no? Para poder jugar este papel habría que atraer inversión extranjera y para eso habría que dar certeza a los inversionistas extranjeros, tendría que ser un país con mayor seguridad, ¿no? Que estuviéramos construyendo empleo, con cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces, bueno, me parece bien la postura de México, por eso te decía que para mí es de las mejores apariciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, bueno, pues la política exterior no se puede cumplir si no hay una sólida y coherente política nacional. Sí, también le dice a Biden, los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza y también sabemos corresponder con gratitud y amistad, y bueno, hace referencia a que el presidente Biden logre conseguir los votos de republicanos y demócratas para la reforma migratoria que está planteando el presidente de los Estados Unidos, pero es la segunda vez que lo menciona. En la semana, el presidente López Obrador en su conferencia hizo referencia al peso político que pudieran tener los mexicanos electoralmente en los Estados Unidos, y nuevamente lo repite en esta reunión, que dice que estará vigilante México de la actuación de los republicanos y demócratas. ¿Qué significa esto? ¿Podemos pensar, Ana Vanessa, que el presidente, aprovechando su popularidad en los Estados Unidos con los mexicanos de allá, trate de incidir electoralmente en los Estados Unidos, señalando a aquellos que no apoyen a México o, digamos que respaldando a los que apoyen a México? Mira, me parece que el presidente Andrés Manuel, pues si esa fuera la intención, tiene un gran desconocimiento de cómo funciona la opción de voto, ¿no? La tendencia de voto en Estados Unidos. Porque cuántas veces, Juan Carlos, no hemos oído que la fuerza latina define las elecciones y en realidad los mexicanos no votan sí. A la par, ¿no? No hay una meta común, no hay una, grupo unido que dirija la intención hacia un mismo objetivo. Vimos pues muy dividida no solo en los mexicanos, en los latinos en general, pues estuvieron muy divididos entre republicanos y demócratas. Quizá el presidente Andrés Manuel, pues animado por estas voces que estuvieron ahí afuera cantándole y apoyándole, etcétera, pues se animó a hacer estas declaraciones, pero pues sin ninguna mella a los Estados Unidos, porque Joe Biden sabe perfectamente bien cómo este discurso anti-Trump, hablando a favor de los migrantes, pues tampoco le provocó grandes cantidades o cantidades definitorias en su elección, porque los mexicanos, muchos de ellos siguieron votando por Trump más allá de las amenazas de regresarlos, ¿no? Sí, esta reunión con Biden y con Justin Trudeau tendrá una repercusión en el tema eléctrico en México. Pues ya observamos que hace unas semanas, cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo expresiones públicas sobre la preocupación que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre la reforma eléctrica, y también que se dieron a conocer posicionamientos de legisladores demócratas y republicanos en torno a la preocupación por la reforma eléctrica y los intereses de Estados Unidos en empresas energéticas aquí en México. Bueno, pues Morena de pronto dijo que van a hacer parlamento abierto y que iban a posponer la discusión hasta abril del próximo año. En fin, es decir, no se la jugaron con sacar la reforma eléctrica ahora en diciembre, la pospusieron. Podemos pensar que pudiera el presidente López Obrador moderar su propuesta de reforma eléctrica a partir de estas conversaciones con Estados Unidos. Mira, vimos que el día de ayer pues ni siquiera se animaron a tocar el tema, ¿no? Sí. Las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard fue que no había lugar porque no había una mesa para la discusión de las reformas nacionales del presidente López Obrador, y entonces, bueno, simplemente mencionó los porqués de esta reforma escudado en la corrupción, ¿no? Que había en el sistema eléctrico, y bueno, una serie de argumentos para decir por qué había sido necesaria esta reforma. Sin embargo, y en el pragmatismo que corresponde a los Estados Unidos en la relación bilateral con nuestro país, vimos que este aplazamiento hasta abril
para seguir con el tema de la reforma eléctrica, tuvo mucho que ver con una entrevista que se tuvo con el embajador de Estados Unidos en México, con Ken Salazar, en el cual sabemos pues que se trató este tema. Y por otro lado, bueno, pues seguramente seguirá la presión a través del presidente Biden en futuros temas y en reuniones bilaterales, porque recordemos que además hay una parte que es la diplomática abierta, la que se dice, ¿no?, de la reunión de ayer, y otras reuniones personales y que son pues privadas y en las que no sale todo a la luz y donde seguramente ahí es donde les van a torcer la mano. Había mucha presión del sector privado y de los empresarios estadounidenses al presidente Biden para que se tratara este tema, porque finalmente pues hay un incumplimiento de nuestros compromisos internacionales y no solo con Estados Unidos o Canadá, sino con el resto del mundo, con Europa, que nos están observando y que es muy importante porque, pues fíjate cómo las últimas reuniones del G20, ¿no? Y bueno, ni se diga Glasgow, que es un tema natural, han versado justamente sobre el tema del cambio climático que va a la par del uso de energías limpias. Entonces, pues va a haber muchísima presión en los futuros meses de aquí a abril al gobierno mexicano. Difícilmente se va a echar para atrás el presidente López Obrador. Creo que no lo conocemos en ese sentido en el que pues digamos haga conciencia y frene una reforma de este tipo. Creo que de las pocas cosas que ha cambiado es el tema de no usar al ejército en las calles, ¿no? Pero bueno, finalmente yo no creo. Sí, como tú mencionas, podría moderarse, me parece que tendrá mucho que ver con la presión y con los intercambios que se hagan. El día de ayer se nos dieron muchísimas concesiones, Juan Carlos, esta inversión, ¿no?, que se va a dar para el programa Sembrando Vidas, que ahora será Sembrando Oportunidades para que se extienda al Triángulo Norte. También, bueno, pues la idea de que la sustitución de importaciones regional, donde México juegue un papel importante. Entonces creo que tuvimos logros importantes, pero en ese sentido y en ese tenor también irán las presiones y las demandas de Estados Unidos en foros ya mucho más privados, ¿no? Y mucho más chicos en un futuro. Ana Vanessa Cárdenas, muchas gracias por tomar esta llamada y por explicarnos y ponernos en contexto sobre los alcances de la reunión de ayer en Estados Unidos. Estamos en contacto, Ana Vanessa, como siempre. Claro que sí, Juan Carlos. Muy buenos días para todos. Hasta pronto. Es internacionalista por la Universidad Anáhuac. Reporte 100.